Bendiciones a todo el pueblo de Dios y a los que siguen mi canal. Hoy les estaré hablando en mi segunda enseñanza sobre el sentido del oído. Mensaje sobre el oído, puerta del cuerpo y ventana del alma. El oído físico, arquitectura del sonido y marco de nuestra realidad. El oído es mucho más que una parte visible en la cabeza. Es un sistema complejo que nos conecta con el mundo que nos rodea a través de las vibraciones del sonido. Compuesto por 3 secciones fundamentales: oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo, recoge las ondas sonoras y las dirige hacia el tímpano, una membrana delgada que vibra al contacto con ella. En el oído medio, 3 pequeños huesos llamados martillo, yunque y estribo amplifican estas vibraciones y las transmiten al oído interno, donde se encuentra la cóclea, una estructura en forma de caracol llena de líquido y células ciliadas. Cuando el líquido se mueve, estas células convierten las vibraciones en señales eléctricas que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde son interpretadas como palabras, música, ruidos o silencios. También este tiene que ver con nuestro equilibrio y orientación en el espacio. Por eso, cuando sentimos mareo, pueden ser provocados por algunos problemas del oído. Ahora veamos la importancia del oído espiritual. El oído espiritual, canal de la comunicación con lo divino y lo profundo. Si el oído físico nos conecta con el mundo exterior, el oído espiritual nos abre la ventana hacia un plano de conciencia más elevado. Es la capacidad de escuchar más allá de las palabras y los sonidos perceptibles, de captar mensajes que previenen de nuestro interior o de fuerzas superiores que guían nuestro camino. El oído espiritual es el medio por el cual los creyentes reciben los mensajes de parte de Dios. Muchas veces nos llega como un sonido audible o a veces como una intuición, un sentimiento profundo o una claridad que emerge en momentos de silencio. El oído espiritual también implica la capacidad de escuchar con el corazón. Como el oído físico, el oído espiritual puede verse obstruido por el ruido del ego, nuestro miedo, juicio, ambiciones y preocupaciones. Puede impedirnos escuchar las señales que nos guían. Para activar y fortalecer este sentido espiritual, es necesario cultivar el silencio, momentos de meditación, reflexión o simplemente estar en armonía con la naturaleza, donde podemos desconectar del bullicio exterior y conectar con lo que está en nuestro interior. Aprender a escuchar el silencio es tan importante como escuchar los sonidos, porque en ese espacio donde la verdadera sabiduría puede manifestarse. Un cuerpo sano es un vehículo adecuado para la conciencia espiritual. El oído es un don invaluable que nos conecta con el mundo y con nosotros mismos. Recordamos los momentos en que Dios llamó a Samuel. Esto se encuentra en 1 Samuel 3, del 1 al 10. En ese momento varias cosas sucedieron, tanto en el contexto como en la experiencia de los personajes involucrados. En aquellos tiempos, la palabra de Dios escaseaba, no había visión frecuente, la comunicación directa entre Dios y su pueblo se había vuelto escasa, por lo que Samuel no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Elí, el sumo sacerdote, estaba envejeciendo y sus hijos habían deshonrado su cargo, alejándose de los mandamientos de Dios. Israel necesitaba un nuevo líder y profeta que restaurara la relación con Dios. ¿Por qué Samuel no entendió que era Dios que le llamaba? Primero, era joven
y servía ante Dios junto con Elí. Él no había recibido todavía un llamado de parte de Dios, por lo que no conocía a Dios. Su referencia natural para una llamada era Elí, quien era su maestro y autoridad en el tabernáculo, por lo que fue lógico que atribuyera la voz a Elí. Después de la tercera llamada, fue que Elí entendió que era Dios quien llamaba. Cuando Dios llama a Samuel por cuarta vez, es ahí cuando entiende que era Dios quien le llamaba, ya que Elí le había dicho que era Dios quien le había llamado las veces anteriores. Allí se marcó el inicio del ministerio de Samuel, quien se convirtió en uno de los líderes más importantes de Israel, restaurando y preparando el camino y la palabra de Dios entre su pueblo. La llamada divina de parte de Dios trae siempre un propósito mayor. Es importante aprender a identificar la voz de Dios. Quiero contarle un pequeño testimonio que me sucedió. En una ocasión oraba en un cuarto de oración y escuchaba un mensaje de Gigi Ávila. Cuando en un momento me estaba quedando dormido, veo que dos manos descienden del altar y tocaron mis oídos. Luego de esto escuché la voz de Dios diciéndome y dándome un mensaje de advertencia para un hermano de la iglesia. Y le dije al Señor que permitiera que el hermano fuera a la iglesia para inmediatamente darle el mensaje que él me había dado. Y cuando levanto la cabeza, veo que el hermano al cual el Señor me había dado el mensaje estaba parado en la puerta. Y le pedí que viniera hacia mí para yo darle el mensaje de parte de Dios. Luego de haberle dicho lo que Dios me había dado, él me contestó que sí, que era cierto lo que yo le había dicho y que él estaba cometiendo un error y estaba ofendiendo a algunos hermanos. Así que Dios siempre prepara a la persona para dar un mensaje, toca sus oídos o de alguna u otra manera. Así que, mi hermano, este es un testimonio de parte mía para ustedes, esperando que también esto le edifique. Y hasta aquí su hermano Marcos, y hasta una nueva entrega. ¿Sí? Amén y hasta luego.